Vamos a escuchar el comentario de Miguel Surún, alcalde. Gracias, Susana, que el Señor te bendiga a todos y a todos los oyentes, como siempre. Miren, señores, muchas veces cuando nosotros pensamos en las clínicas y en los centros asistenciales privados, nosotros entendemos que son negocios verdaderamente privados. Y posiblemente tengamos cierta razón en el sentido de la titularidad, de que pertenecen a una persona y no al Estado Dominicano, pero son negocios que, aunque son privados, son estrictamente regulados. Léase, usted no puede agarrar, construir un edificio y simple y llanamente llenarlo con médicos, llenarlo con camas y comenzar a brindar el servicio de consulta, salud y operaciones y todo lo que se parezca. Aunque aquí lo hacen, porque usted sabe que aquí está un país macondo, que no se cumple la ley. Pero lo lógico es que esos centros asistenciales, por lo menos los principales y los de mayor prestigio, pues cuentan por lo regular con una autorización de parte del Ministerio de Salud Pública y la fiscalización además por parte del Servicio Nacional de Salud. Concomitantemente con eso, cuentan por lo regular con la habilitación de la Seguridad Social a los fines de poder tener la oportunidad de recibir a personas inscritas en la Seguridad Social. ¿Qué acontece? Que esos centros asistenciales, reitero, aunque son privados, están obligados a cumplir determinados requerimientos de atención y cumplir las regulaciones de esas entidades gubernamentales, entre las cuales resalta la prohibición de exigir cualquier tipo de depósito. Es decir, moralmente eso es una locura, moralmente es un abuso, moralmente es inhumano, pero legalmente ninguna clínica puede exigirle a un ser humano el depósito de una suma de dinero por adelantado a un tratamiento. ¿Qué implicaciones tiene? Que en principio, de conformidad con la ley, cualquier entidad de esas que exija previamente ese depósito, pues debería estar sujeto a algún tipo de sanción. Si el Ministerio de Salud Pública, si las autoridades cumplieran con las regulaciones. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Que lamentablemente existe una suerte de componenda, de complicidad con las autoridades de turno. Repito, no solamente las autoridades actuales, sino las autoridades que en los últimos 20, 30, 40 años, pues han administrado y tenido a su cargo la fiscalización de ese tipo de negocios. Obviamente que con el transcurrir de los años, esa regularización pues ha tendido a ser mucho más deficiente. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que lamentablemente los pacientes no tienen ningún tipo de mecanismo legal. Porque si usted va a un centro de salud, le niegan la asistencia y como consecuencia de eso, pues su pariente muere o como consecuencia de eso se le genera algún tipo de complicación a su pariente, pues no pasa nada. Usted no tiene la oportunidad de acudir a los tribunales. Lo propio ocurre cuando usted acude a esa misma clínica, le hacen una operación y por negligencia médica le matan a su familiar o simple y llanamente, pongamos el ejemplo, le sacan a usted un pulmón cuando debieron haberle sacado un riñón o le sacan el corazón cuando debieron haberle sacado un ojo. No existe en la República Dominicana, lamentablemente, un mecanismo rápido, eficiente, objetivo y seguro que le permita a la gente, como ocurre en otros países. Porque aquí, lamentablemente, aunque evidentemente está el artículo 1383, donde los médicos y los centros asistenciales deben ser responsables por los daños que ocasiona la negligencia durante los procedimientos médicos, ya sea de aceptación de emergencia o ya sea mediante una operación quirúrgica. Pero en este caso, como esas clínicas y esos médicos están muy bien asesorados por oficinas de abogados muy buenas y por un sistema de justicia que
por el cúmulo no responde en el tiempo oportuno y tomando como referencia que en este caso es al demandante, es decir, a la persona que se le ha muerto el paciente o a quien se le ha dañado un órgano, demostrar la negligencia, pues las cosas se la ponen en China. Porque a la hora del yo te amo, usted señor que ha perdido su pariente, tiene que acudir al Colegio Médico Dominicano, a una junta de médicos, verificar unos estudios que de manera inequívoca demuestren que hubo negligencia. Porque no hay manera de condenar a ese médico, de condenar a ese centro asistencial, si no existe un informe médico que de manera objetiva establezca, en primer lugar, la negligencia, la falta en el procedimiento médico y la relación de esa falta en el procedimiento médico con la muerte del paciente, artículo 1383 del Código Civil. Lamentablemente, ¿qué sucede? Que por lo regular te exigen, tanto en la Procuraduría Fiscal correspondiente como el Tribunal Apoderado, tú tienes que depositar un informe del Colegio Médico Dominicano. Y lamentablemente todos los gremios, muchas veces, aunque estamos en presencia de una institución gremial que lucha por los derechos de sus asociados, muchas veces los médicos encargados de emitir esos informes, pues son muy cuidadosos porque estamos hablando de otros colegas. No ocurre lo que ocurre en otras naciones donde el médico que es encargado de emitir un reporte y decir, mira, a tu paciente, a tu pariente, lamentablemente debió habérsele administrado la anestesia en tal miligramos, se le administró de manera excesiva y por eso se murió, y evidentemente eso implica una responsabilidad para ese médico, tanto desde el punto de vista de responsabilidad civil como desde el punto de vista de disciplinaria, y por vía de consecuencia debe ser suspendido, lo que opera en otras jurisdicciones. En la República Dominicana, lamentablemente, hay mucho que hacer en materia de mala práctica médica, en materia de supervisión de esos centros de salud y atención médica, y eso es algo que deberían en estos momentos estar trabajando tanto el Poder Judicial como el Congreso Nacional. El Poder Judicial no puede hacer mucho, porque solamente tiene que administrar justicia en función de las pruebas, y las pruebas las fabrican los propios médicos. En el caso de la ley, debe evidentemente reformarse y establecerse un procedimiento, en primer lugar, que garantice objetividad en cuanto a esos reportes médicos y que garantice un mayor régimen de consecuencias para que los médicos que incurren en malas prácticas y aquellas clínicas que traicionan ese deber de asistencia a la gente, pues puedan afrontar unas consecuencias, tanto penales como civiles, que pueda socorrer a tanta gente que lamentablemente fracasa. Llévatelo.